Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando del margen de seguridad, de este concepto que es la piedra angular de la inversión en valor, el value investing, concepto que fue acuñado por Benjamin Graham. Les recomiendo que lean su libro El inversor inteligente, publicado en 1949 y que al día de hoy sigue representando un libro esencial en la biblioteca de todo inversor en valor. Bien, primero tenemos que empezar diciendo que toda acción tiene un precio, que es al que nosotros vemos cotizando en bolsa, pero además todo activo tiene un valor intrínseco, ¿sí? Que es el valor real que tiene la acción, ¿sí? Esa porción de la empresa. En general, el valor y el precio casi nunca coinciden y esa diferencia entre el precio de la acción y el valor intrínseco real de la empresa es lo que se conoce como margen de seguridad. O sea, cuando el precio de la acción cotiza por debajo del valor intrínseco de la empresa, es lo que nosotros le llamamos margen de seguridad y es cuando la acción se encuentra infravalorada. Y es ahí donde nosotros deberíamos invertir según la filosofía del value investing. Bien, como podemos ver acá, el precio de la acción es muy fluctuante en el corto plazo, ¿sí? Y fluctúa mucho más que lo que es el valor intrínseco. El valor intrínseco de la acción o de la empresa fluctúa mucho menos, ¿sí? Es mucho más estable. A ese valor intrínseco nosotros le tenemos que aplicar un margen de seguridad, que el porcentaje que le apliquemos dependerá del tipo de acción y del tipo de inversor que seamos. Y cuando el precio de la acción esté cotizando por debajo de ese margen de seguridad, es cuando estaríamos en zona de compra según la filosofía de inversión en valor. A modo de ejemplo, acá les traje el gráfico de PayPal y fíjense cómo a partir del crash del COVID, en menos de un año el precio de la acción aumentó un 250%, ¿sí? Y asimismo en un año cayó un 75%. A esto me refiero con que el precio que maneja las acciones a corto plazo son fluctuantes, son oscilantes, son impredecibles y a veces no tienen ningún tipo de explicación, ¿sí? Se manejan según el humor de los inversores, según el humor del mercado en general y a veces se desprenden totalmente de lo que es el valor intrínseco. Imagínense que esta línea azul, esto es a modo de ejemplo nada más, es el valor intrínseco. Entonces, nosotros como inversores en valor, lo que tenemos que hacer es una correcta valoración para saber en qué punto estamos con respecto al precio de la acción, para evitar invertir cuando el precio de la acción está a precios de burbuja o sobrevalorados y aprovechar las oportunidades cuando la empresa, las acciones se encuentran cotizando por debajo del valor intrínseco de la acción, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a tener menor riesgo y mayor rendimiento potencial. Al margen de seguridad se lo puede definir como una moneda muy valiosa de dos caras que va a definir el riesgo y el rendimiento de la inversión que nosotros hagamos. Fíjense si no es importante prestarle atención. Con respecto al riesgo, podemos decir que la teoría financiera básica toma a la beta, ¿sí? Como sinónimo del riesgo de la acción o del activo. Sin embargo, la beta lo único que nos indica es la volatilidad o el poder de fluctuación que tiene determinado activo con respecto al mercado donde se mueve. Si tomamos la línea negra como las fluctuaciones que tiene el mercado en general, podemos decir que una acción que tenga una beta menor a 1 fluctuará menos de lo que lo hace el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mercado sube, esa acción subirá menos. Y si el mercado cae, esa acción caerá menos. A la inversa, una acción que tenga una beta mayor a 1 quiere decir que fluctuará más que el mercado. Esto quiere decir que si el mercado sube, esa acción subirá más y si el mercado cae, esa acción caerá aún más, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en las acciones tecnológicas.
Pero ¿a qué voy con esto? La beta no nos dice ningún tipo, no nos administra ninguna información con respecto al riesgo, solamente nos dice si esa acción fluctuará más o menos con respecto al mercado donde se mueve. Entonces, ¿dónde está el verdadero riesgo? Bueno, el riesgo es el perder el capital que nosotros invertimos de manera permanente. Y obviamente el mayor riesgo se encuentra cuando nosotros invertimos a precios sobrevalorados, o sea que coticen por arriba del valor intrínseco de la empresa. Imagínense que el valor intrínseco es la línea verde. Al contrario, el menor riesgo se consigue invirtiendo por debajo del valor intrínseco, por lo cual ahí tendríamos margen de seguridad, ¿sí? Esto nos ofrecerá menor riesgo de pérdida de capital y además mayor potencial de rendimiento a futuro. Otro ejemplo, acá les traigo la gráfica de Intel de los últimos 30 años y imagínense, esto es a modo de ejemplo nada más, que la línea azul representara el valor intrínseco de la empresa, ¿sí? Ahora, fíjense, comparemos, si nosotros hubiésemos invertido en la burbuja.com en los años 2000, 99-2000, ¿sí? Donde la empresa se encontraba sumamente sobrevalorada, se había despegado totalmente de su valor intrínseco, y la compararemos con si nosotros hubiésemos invertido 2 años después, cuando la empresa cotizaba por debajo de su valor intrínseco y con un considerable margen de seguridad. Bien, las diferencias serían siderales, mientras que si nosotros hubiésemos invertido a precios de burbuja por arriba del valor intrínseco, aún al día de hoy habríamos perdido el 50% del capital de manera permanente. Sin embargo, si hubiésemos invertido 2 años después a un precio de la acción por debajo del valor intrínseco y con margen de seguridad, hubiésemos tenido un rendimiento en estos últimos 20 años, 22 años, de más del 200%. Fíjense entonces dónde reside realmente el riesgo de invertir en renta variable, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta el valor intrínseco y nunca invertir en empresas sobrevaloradas y menos que menos a precios de burbuja. Otra manera de verlo es con una explicación matemática, con la campana de Gauss, que es una campana estadística, donde si nosotros tomamos la media como si fuese el valor intrínseco de la acción, podemos decir que si cotiza por arriba de esta estaría sobrevalorada y por debajo de esto estaría infravalorada. Lo más probable entonces es que estadísticamente el precio de la acción se mueva entre un 30% por arriba y por debajo de su valor intrínseco, aunque puede variar para uno u otro lado. Pero tenemos que entender lo que es la eterna regresión a la media. Esto entiéndalo como un movimiento pendular donde el péndulo va hacia un lado y hacia el otro, o sea, el precio de la acción va desde puntos sobrevalorados a infravalorados, pero cada vez que se aleja de la media, gana más fuerza para retornar a la media. Cuanto más se desvíe de la media, con más fuerza volverá a la media. Por eso, cuando nosotros invertimos a precios de burbuja, tendremos mayor riesgo de perder totalmente nuestro capital, ¿sí? Bien, entonces como inversores en valor, la idea es invertir en valores que estén por debajo de un desvío estándar que correspondería con un margen de seguridad de alrededor de un 30%, ¿sí? Bien, eso correspondería a una mayor probabilidad de revalorización de la acción. ¿Por qué? Porque por el movimiento pendular nosotros tendríamos ganancias si el precio de la acción vuelve a la media o por arriba de la misma. Bien, otra manera de entenderlo es el valor intrínseco, ¿sí? Por debajo de esto todo sería margen de seguridad, pero aplicando un margen de seguridad del 30%, nosotros como inversores en valor deberíamos comprar cuando está por debajo del 30% de margen de seguridad, ¿sí? Ahí es donde el inversor en valor invierte. Por ende, visto otra vez desde la campana de Gauss, el value investing se corresponde con invertir en esta zona, ¿sí? Por debajo de menos un desvío estándar
o sea, con un margen de seguridad de un 30% o menos. Bien podrían decirnos por qué no esperar a que caiga aún más. Bueno, porque si esperáramos a que esté en esta zona, sería muy poco el margen que nosotros o el tiempo en el cual nosotros podemos invertir y nos paralizaría como inversores, ¿sí? Sí, invirtiendo en esta zona tenemos que convivir con el riesgo de que pasen eventos, de que sucedan eventos en los cuales nosotros podamos tener pérdida en parte del capital que invertimos. Es parte del riesgo de invertir en renta variable. Pero si nosotros hicimos una correcta valoración, siempre sabemos que aunque caiga el precio a partir de donde nosotros invertimos, a la larga y a largo plazo, esa acción va a tender a regresar a la media, va a tender a regresar a su verdadero valor intrínseco. También pueden suceder lo que se conocen como cisnes negros, que son aquellos eventos que pasan una vez por generación y bueno, son esas veces donde se generan los grandes crash bursátiles. Bien, entonces podemos decir que el riesgo de la renta variable o el mayor riesgo de la renta variable se presenta cuando invertimos por arriba de esto, cuando invertimos o sin margen de seguridad o aún peor cuando invertimos en acciones sobrevaloradas o más aún a precio de burbuja, porque ahí lo más probable es que por la eterna tendencia a la media vuelva a su valor intrínseco y nosotros perdamos capital. Entonces, cuanto más sobrevalorada paguemos la acción, tendremos mayor riesgo de perder capital, menor riesgo potencial y al contrario, cuanto más bajo paguemos la acción y cuanto más margen de seguridad le apliquemos, tendremos menor riesgo de pérdida de capital y mayor rendimiento potencial. Bien, para esto, para realizar esta estrategia hay que hacer una correcta valoración de la empresa, analizar profundamente y hacer los deberes con respecto a la valoración de la empresa, ser un oportunista paciente, o sea, una vez que nosotros valoramos la empresa, esperar pacientemente que el mercado, en su euforia o en sus miedos exacerbados, nos otorgue precios de entrada, los precios que nosotros calculamos y con un margen de seguridad adecuado, y tener en ese momento la fortaleza psicológica para ser contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que invertir en momentos donde la mayoría de los inversores se esté desprendiendo de ese activo. Porque, bueno, en ese momento vamos a dudar, pero tenemos que estar convencidos de la valoración. Y en eso está la importancia de hacer los deberes como inversor en valor y estudiar en profundidad la empresa en la que vamos a invertir. Bien, esto se puede leer muy claramente en un libro de Howard Marks, Lo más importante para invertir con sentido común, se los recomiendo mucho. Bueno, gente, por hoy nada más, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los escribo, algún aporte. Y si te interesa nuestro asesoramiento y trabajas con estos brokers, no tiene ningún costo adicional. Así que nos podés consultar en el correo que figura en pantalla. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.